a nuestra última mesa y vamos a cerrar con broche de oro porque vamos a tocar el tema de la crítica en el siglo XXI. Entonces, bueno, vamos a empezar. No quisiera demorar demasiado, estamos un poquito justos de tiempo. Entonces vamos a empezar con Sergio Artemio Guillermo Valentín, que viene del posgrado en Historia del Arte, y su ponencia se titula Un esbozo filosófico sobre la crítica de arte en el siglo XXI. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero es un placer estar acá. Después de 2 años de que estuvo posponiéndose este evento, que lo pudimos ya realizar de forma presencial y sirve porque estamos haciendo comunidad, ¿no? Y eso es importante. Bueno, mi ponencia tiene que ver con un esbozo filosófico sobre la crítica de arte en el siglo XXI. Espero que por ahí no se apodere de mí mi lado filósofo más que el de historiador del arte. Pero bueno, he planteado tener esta ponencia en 3 momentos. Primero, entender a la crítica de arte como un proceso histórico, después como un proceso literario y posteriormente analizarlo desde una particularidad filosófica. Sin embargo, tanto la ponencia como la vida misma se encarga de que no pueda haber tanta diferencia, ¿no? Y tanta distinción de un momento a otro, sino que se van a ir entremezclando estos 3 momentos de la crítica de arte. ¿Vale? Es necesario empezar con una etimología de lo que es la palabra crítica. ¿Vale? Esto es también una particularidad de los filósofos sin ser filólogos, pero creo que es importante ir hacia ese origen de la palabra, ¿no? Que claramente nos hace referencia a ese juego dicotómico que hay en el siglo XXI, en donde hay una pugna entre qué es más importante, la crítica o el crítico, ¿no? Y entonces cuando decimos ¿qué es un crítico de arte?, referimos a aquel que hace crítica, ¿no? ¿Y qué es la crítica? Pues lo que hace el crítico. Entonces nunca queda muy bien clara, ¿no? esta definición, y claramente partiendo de la premisa de que una definición de crítica de arte también es bastante compleja de asimilar, ¿no? Entonces, el crítico es aquel que tiene una cualidad, una posibilidad, ¿no? Una potestad de discernir, ¿no? Y es aquel que hace esa distinción, ¿no? O esta capacidad de discernir en torno a lo bueno y lo malo. Hoy en día hemos entendido, y creo que esto las compañeras lo van a hablar en sus respectivas ponencias, esta figura del crítico como el ser malo, como el que tiene que despedazar esa creación artística, y no necesariamente es así, ¿no? Entonces es aquel que tiene una capacidad de discernir o la cualidad de, ¿vale? Ahora bien, la filosofía occidental, al menos desde el punto de vista tradicional, nos menciona o nos hace referencia a 2 grandes pensadores que han utilizado la crítica en el entorno de sus trabajos y sus reflexiones filosóficas, ¿no? Primero tenemos a Immanuel Kant, que él utiliza la palabra crítica no como un aspecto negativo, sino únicamente como esa capacidad, ¿no? de llevar a cabo un pensamiento analítico, y lo podemos ver claramente en sus trabajos que hace, su triada de la crítica de la razón pura, de la razón práctica, y también vemos que aquí es importante, ¿no? La llamada crítica del juicio, y que también se llama la crítica del discernimiento, que es la parte estética en donde refiere su análisis sobre lo bello y otras cuestiones, ¿no? Entonces creo que es importante también tomar en cuenta este aspecto del bagaje filosófico del concepto de crítica. Tenemos otro que también es de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad, al menos desde este punto de vista occidental, que es Carlos Marx, ¿no? Su trabajo de la crítica a la economía política hace referencia a esta crítica otra vez, y justamente esta referencia va encaminada hacia un desvelamiento, ¿no? El dejar de lado un engaño que hay por parte de ciertos discursos, ciertas ideologías, y entonces aquí, a partir de los aspectos económicos políticos, él dice, bueno, vamos a tratar de quitar este velo, y para eso sirve la crítica, ¿no? Entonces así es como vamos empezando con este concepto de crítica. Después vamos encontrando a los primeros trabajos en torno a la crítica de arte, ¿no? Y tenemos aquí a Richardson, ¿no? Quien se dice fue uno de los primeros en realizar un texto, ¿no? Que hace alusión concretamente en 1719 a la crítica de arte, ¿no? Aquí
se dice que hizo una especie como de manual o de una estandarización en donde le daba puntos a las obras para que estos pudieran tener una cualidad de ser arte, ¿no? Entonces tienen que juntar ahí 18 puntos, entre los que destacaban el color, ¿no? La técnica, el estilo como tal, y entonces este podría ser un antecedente. El otro antecedente, como bien lo sabemos, es al que también se le ha llamado el padre de la crítica de arte, que es Diderot, pero particularmente nos vamos a centrar, y ya para entrar en el tema concretamente, en Baudelaire, ¿vale? Ahí cuando mandé el resumen de la ponencia, justamente hice el énfasis en que a partir de los salones de 1846 encontramos una vasta cantidad de reflexiones en torno a la crítica de arte, y Baudelaire, que nace en el 21 y muere en el 66, y que también, ¿no?, estudia Derecho, no se siente totalmente cómodo, se aleja de las leyes y dice, bueno, yo soy más cercano hacia las artes, ¿no?, hacia la poesía y claramente hacia la vida bohemia, por eso es considerado uno de los poetas malditos, ¿no? Benjamin por ahí decía, el problema de Baudelaire fue que sus lectores nacieron 100 años después, ¿no? Entonces es importante. Para Baudelaire, en sus salones de 1846, nos muestra elementos importantes en torno a la crítica, ¿no? Nos va a decir cómo es la crítica de su tiempo, la crítica de arte en ese contexto histórico que le toca vivir. Nos dice que esta crítica tiene que ser parcial, ¿no? Hay quienes dicen, no, tienes que ser imparcial. Él es todo lo contrario, habla de una parcialidad en el momento de la crítica, incluso dice que desde el momento en el que decidimos qué vamos a criticar o qué es lo que se va a criticar en el mundo del arte, ya se está haciendo ahí una distinción y ya se está haciendo una discriminación de lo que vale la pena o no criticar, ¿no? Para Baudelaire, el representante ideal de lo que es el arte, ¿no?, de su tiempo es Delacroix, ¿no? Aquí vemos esta imagen que es La libertad guiando al pueblo, que se suele confundir, ¿no?, con esta imagen representativa de la Revolución Francesa de 1789, pero claramente representa un pasaje de los movimientos de la Segunda República en 1830. Entonces es importante esta imagen que se puede entender desde Baudelaire en torno a la figura del arte ideal, ¿no? Aquí hay un par de líneas, ¿no?, un par de citas que devienen de una crítica que hace Baudelaire hacia el arte filosófico, ¿no?, y que por ahí escribe en 1855 L'Art Philosophique, ¿no?, y que por ahí se decía, ¿no?, ese texto iba a tener otros títulos como Los pintores filósofos o los pintores didácticos, en donde decía que mientras más cercano esté un arte a la filosofía, más lejos está de lo que debe representar, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Si bien representa el arte ideal de Delacroix porque es un representante del romanticismo, entonces para Baudelaire el arte ideal es aquel que representa más allá de la razón el sentimiento, ¿no? Y entonces su crítica deviene de esta conceptualización, y también hace algunas críticas, ¿no?, y aquí les coloco un par de ejemplos, ¿no?, de Chenavaert, ¿no?, que justamente en este trabajo, que es una alusión hacia la historia de la filosofía, él dice es que esto no puede ser considerado un buen arte porque hay demasiado pensamiento, demasiada razón y no hay tanto sentimiento, ¿no? Vemos en la siguiente imagen una propuesta de mural que se iba a instaurar en el Panteón de París y lo trasladan hacia Lyon, ¿no?, justamente por eso mismo, ¿no? En este mural se representa la lucha de los dioses griegos contra los gigantes y que justamente Napoleón III decide trasladarlo hacia Lyon. Por contra, dice Baudelaire que lo que el arte debe representar es esto, ¿no?, el sentimiento, las pasiones humanas, y aquí en este cuadro podemos observar un desgarro de pasiones, ¿no?, que claramente es lo que le interesa a Baudelaire, ¿no? Para Baudelaire entonces lo racional, ¿no?, lo que tiene que ver más con un juicio de pensamiento
por parte del artista lo va a alejar de lo que es el arte ideal y por contra tiene que irse hacia el otro lado, ¿no? Por ahí también hace una comparación en torno al arte de Rafael Sanzio y de Rembrandt, ¿no? Dice, bueno, el primero tiene más referencias hacia cuerpos, personajes virginales, lo cual lo aleja de lo que tiene que ser un arte bello porque está muy repensado. Sin embargo, Rembrandt nos está mostrando la miseria humana, harapos andantes, casi vagabundos, y que entonces eso es una representación más correcta, acorde a lo que dice Baudelaire en esta serie de textos, ¿no? Es importante también mencionar la época en la cual vive Baudelaire, ¿no? El texto base para esta primera reflexión son los salones de 1846 y creo que debemos entender qué son los salones, ¿no? Al igual que hoy, Sonamaco, en la época de Baudelaire, estaban estos lugares en donde era recibido el buen arte, ¿no? A los buenos artistas, y que desde 1664, que se instaura el primer salón, ahí, digamos, era la criba en donde se decidía qué sí era arte y qué no. Es importante mencionar todo esto, ¿no? Aquí tenemos una imagen de cómo se han representado los salones franceses que duraron desde el siglo XVII, ¿no? Hasta el siglo XIX en adelante, y que son pues una imagen muy cercana a lo que hoy en día tenemos como las galerías, los museos, y vemos esta saturación en donde las obras estaban hasta lo alto, ¿no? Aprovechando casi todos los espacios del lugar, del salón como tal. Bueno, el salón es entendido también como museo de exposición en francés. Entonces vemos que todas estas obras no tenían como hoy en día desde los trabajos de curaduría, una ficha técnica, el nombre, el título, etcétera, sino que tenían un número, y de ahí venían los ingresos de los salones porque los asistentes tenían que comprar esos catálogos en donde ya venía todo el orden, ¿no? De las obras con sus fichas técnicas como tal, ¿no? Entonces ese era el gancho. Había un acceso gratuito hasta que de pronto vieron que necesitaban también recuperar ingresos y solamente se dejó un acceso gratuito los días domingos, lo que disminuyó el acceso hacia los salones, y me parece que hay algo muy cercano, ¿no? Al día de hoy, que los domingos en nuestro país, ¿no? Y podemos aprovechar en Ciudad de México, que es la ciudad que más salones tiene, más museos tiene, perdón, en el país, los domingos es gratuito, ¿no? Entonces por ahí podemos, ya para otra investigación, encontrar este antecedente, ¿no? Esta es la imagen de igual una representación de cómo eran las visitas, ¿no? De los días gratuitos. Se dice que toda la población de París asistió a los salones durante estos días, y cuando se empezó a cobrar empezó a disminuir y empezó a bajar hasta el 70% la actividad presencial en estos lugares, ¿no? Aquí tenemos igual otra imagen de cómo se ubicaban y cómo se identificaban estos lugares, de donde surgía la crítica, ¿no? Todo esto, después de este momento, aquí tenemos la imagen de cómo funcionaba el juicio, ¿no? de los juzgadores para definir qué era arte y qué no era arte, ¿no? Entonces vemos en dos momentos. Había un momento en donde había una crítica oculta para decir que sí podía colocarse en los salones, y después venía la crítica de Baudelaire, ¿no? En donde claramente no había fotografías, no había, que vienen los aportes de Baudelaire hacia la crítica de arte, no había fotografías, tenía que hacer claramente en su trabajo escrito una éfrasis, que es algo que manejamos en la historia del arte, es decir, la descripción formal de una obra de arte. Entonces, a partir de esta éfrasis, tenía que envolver al lector en los periódicos en donde publicaba en torno a lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo de esas obras que él visitaba, ¿no? Es importante porque él decía, el arte entonces lo voy a entender como un ejercicio mnemotécnico, ¿no? Un ejercicio que tiene que ver con la memoria, porque al final del día no tengo imágenes para estar contrastando a la hora que escribo, sino que tengo que hacer alusión siempre a la memoria, ¿no? Esta es una de las partes importantes, ¿no? Y creo que viene desde este proceso literario, en donde vemos que, si bien Benjamin dijo, los lectores nacieron 100 años después, y hoy estamos a 200 años platicando de Baudelaire aquí en el Museo de Arte Contemporáneo,
Creo que la importancia de Baudelaire para entender la crítica de arte hoy en día radica en múltiples funciones, ¿no? Él va más allá, ¿no? Le da otra importancia al observable, le da otro énfasis, utiliza este ejercicio mnemotécnico y nos deja también una posible conclusión en donde vemos que la crítica de arte puede ser una metaobra de arte, ¿no? Porque una crítica a partir de una obra de arte también puede ser considerada un objeto de la crítica literaria, por ejemplo. Entonces se puede hacer una metacrítica, ¿no? Y también es una concepción bastante filosófica, ¿no? Aquí una cita de por qué es importante la crítica de arte de acuerdo a los salones del 46 de Baudelaire, y prácticamente nos dice lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer esta crítica porque ayuda, ¿no? a que el arte siga teniendo nuevas formas de interpretación, para que siga teniendo nuevas formas de creación, y también desde ese punto de vista claramente seleccionador, ¿no? Y nada que ver con la neutralidad. Para cerrar, ya que tenemos el tiempo encima, creo que la crítica de arte a día de hoy puede tomar varios aspectos de lo que mencionaba Baudelaire, ¿no? Dejarnos un poco de esa idea de que tiene que ser imparcial, porque ya lo dijo Baudelaire, desde hace 200 años nunca va a ser imparcial, siempre hay una parcialidad desde el momento en el que se elige qué es lo que se va a criticar, ¿no? La crítica entonces va a ser como esa armadura que acompaña a la obra de arte en su viaje hacia el olvido, ¿no? De acuerdo con Echeverry, un crítico literario, y él menciona, ¿no? Lo importante tal vez no es la crítica, porque al final del día la crítica desaparece, los espectadores desaparecemos también, y la obra es la que permanece, ¿no? Y después vienen otras críticas, y después vienen otros espectadores que también van a desaparecer, y en algún momento todo va a desaparecer, ¿no? El planeta, ¿no? Toda la idea recóndita del ser humano, pero justamente Echeverry dice, mientras haya algo que exista, la crítica va a ser ese guardián que va a acompañar, ¿no? a la obra de arte hacia ese viaje hacia el olvido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias por hacer este recorrido fundamental para resituarnos en el momento en el que estamos, ¿no? Baudelaire es sin duda uno de estos personajes fundamentales en estos textos que mencionaba Ros en la mesa pasada, ¿no? Una base fundamental de lo que estamos criticando, lo que estamos comentando. Y bueno, demos paso ahora para Beatriz Leiva Batlle, que también es de posgrado en Historia del Arte. Su ponencia se titula La crítica sobre arte digital de Mónica Mayer, debates críticos sobre el uso de la tecnología aplicada a las artes. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del evento. Ya estando en los momentos finales, puedo decir que ha sido un recorrido fabuloso estos 3 días. Y ahora vamos un poquito más atrás, quizás a donde nos habíamos quedado en la mesa anterior, para hablar sobre la crítica de Mónica Mayer en los años 90, en la década de los 90. Doy inicio a mi ponencia. Desde el año 1991, el proyecto de galería de autor Pinto mi Raya de la Ciudad de México, fundado por la pareja de artistas Mónica Mayer y Víctor Lerma, comenzó a unificar material relacionado con la crítica de arte que fuera realizada en México en estas fechas y que se encontraba dispersa en las diferentes publicaciones periódicas del país. Con ello conformaron diferentes acervos, a los que hoy podemos acceder en varias bibliotecas y centros de estudios de la capital en formato CD-ROOM bajo el nombre de Archivo Activo. Sin duda, un laborioso trabajo de acopio de materiales de crítica de arte que permite rastrear y entender el ejercicio del criterio en determinadas fechas. Este archivo fue subdividido en diferentes secciones a criterio de sus gestores, entre ellas arquitectura, arte público, arte de educación, crítica de arte, arte digital, espacios alternativos, fotografía, instalación, performance y mujeres artistas. Dado este amplio repertorio de crítica de arte, he decidido referirme aquí a una fracción de aquellos textos críticos que se integraron por
cuestiones prácticas de clasificación, podemos llamarle así, en el apartado de arte digital y que tuvieron como voz autoral a la propia Mónica Mayer. Bajo este rótulo sumamente abarcador, encontramos en este archivo casi todo tipo de prácticas artísticas relacionadas con el uso de la tecnología o de los llamados nuevos medios. He escogido intencionadamente la escritura de Mayer porque durante estas fechas mantiene una escritura asidua sobre el fenómeno en las páginas del Universal, donde escribió durante casi 2 décadas. Al rastrear esta parte de su producción escrita, es posible entender las implicaciones y los desplazamientos constantes entre su labor como creadora, como gestora de eventos y como cronista de arte. Como artífice de la crítica de arte, la presencia de Mayer es indiscutible y desafortunadamente pocas veces ha sido valorada desde su labor como divulgadora tenaz de exposiciones, eventos, proyectos oficiales y alternativos dentro y fuera de la ciudad. Quizás esta falta de estudios minuciosos sobre su prosa apunta a un proceso de silenciamiento a la crítica de arte no institucional, o quizá es síntoma de posturas maniqueas que insisten en la imposibilidad de considerar al artista que escribe como crítico de arte. Relacionado pudiera estar también su tono desenfadado, su tono íntimo en la escritura, pero también mordaz, irónico, irreverente, narrativo, que caracteriza cada uno de sus escritos y que pareciera desvincularse de todo rigor académico o de toda postura tradicionalista para apostar por modelos de reflexión otros, más enmarcados en la descripción de los procesos de creación desde su propia experiencia. Por supuesto, también está de base la impresión de que ella difunde su propio trabajo y el de sus colegas más allegados, y que en ese proceso puede notarse cierto sesgo subjetivo. Independientemente de estos supuestos, lo cierto es que existe una insondable falta de estudios académicos e investigativos sobre la crítica de arte contemporáneo en México, escrita por mujeres artistas, que reclaman su pronta revisión. La relación de Mayer con la crítica de arte digital ubicada en el archivo se da desde 4 proyectos expositivos imprescindibles que permiten entender la relación prácticas artísticas y tecnología en nuevos medios y todo el repertorio de categorías que empiezan a circular en esta década. Estos proyectos son Mimesis entre 1991 y 1992, Aquerotipo en 1993, Electrografía monumental sobre papel de algodón en 1994 y Gráfica periférica entre 1994 y 1996. En el transcurso de estos 4 eventos, Mónica Mayer se desarrolló como gestora, promotora y cronista, y en su escritura insertó una serie de problemáticas tempranas sobre el papel de la crítica de arte ante estas prácticas artísticas. Para el año 91, Mayer escribe una serie de 8 textos en la sección de Cultura del Universal, titulados consecutivamente Diario íntimo de un proyecto artístico. Tal y como se puede ver desde su título, son textos en su mayoría donde informa a un amplio público de todo el proceso relacionado con la preparación del proyecto. Según lo narra la autora, Mimesis fue un proyecto de lo que muy tempranamente se denominaría como gráfica digital, realizado con el modelo CLC 500 de la Canon, una novedosa fotocopiadora a color que acababa de llegar a México y que tenía funciones digitales. En estos 8 textos, Mayer podemos apreciar un enfoque eminentemente descriptivo y narrativo, en lo que quizás podemos denominar como esta primera etapa de su escritura sobre arte y tecnología. La autora se centra en sopesar la inventiva, la capacidad de gestión de los artistas, de sus colegas, que, interesados en otras formas de arte, empiezan a autogestionar sus proyectos a través del patrocinio de la iniciativa privada. La autora relata cada minúsculo detalle del proceso de convocatoria, de las reuniones sistemáticas con los artistas. Destaca además, dentro de los escritos, sus intentos por explicar a los artistas que no habían incursionado con este medio, con la fotocopiadora, y que pertenecían a generaciones anteriores, cómo era el trabajo con la máquina, qué posibilidades estéticas y expresivas les confería. Detengámonos aquí porque este es un aspecto fundamental que refrenda el problema de los nuevos medios en México, con relación a la novedad que introducen y por ende con relación a la imposibilidad en aquel entonces de generar una crítica de arte sobre estos temas. Esta problemática se puede apreciar claramente en la relatoría que hace Mayer del encuentro con Günter Gersok, con el objetivo de invitarlo a participar en el proyecto. Dice la autora:
Llegamos a su casa a las 3:30 de la tarde y nos recibió muy serio. Le hablábamos de las posibilidades de juego con la máquina y le aburría. Decía que cualquier idiota puede hacer un dibujo y seguirlo alterando mecánicamente por el resto de su vida. Le platicábamos de los otros participantes y nos veía con desdén. Empezó a preguntarnos sobre el significado del arte para los jóvenes y a decirnos que bien podía aceptar participar en el proyecto, pero ¿y qué? Continúa Mayer, nos cuestionaba sobre la reproducción de las obras de arte, sobre sus precios, sobre el significado mismo de la vida. A punto de desesperarme, le dije que Víctor y yo trabajábamos como traductores y maestros para mantener tanto nuestra producción como nuestra galería, y esto cambió su actitud. Empezó a comentar que él hasta los años 60 no había podido vivir de su obra, lo cual me da esperanza, dice Mayer, de su trabajo con el cine, de cómo los muralistas lo tenían vetado. Jamás se me ocurrió que uno de los aspectos más importantes de este proyecto iba a ser todo este trato con los artistas, concluye el autor. Desde su capacidad inobjetable para introducirnos en el relato, Mayer articula ciertas interrogantes sobre la aceptación y legitimidad de este tipo de prácticas por parte de los artífices ya consagrados en el mundo del arte. Para Mimesis, ellos buscaban un enfoque deliberadamente intergeneracional y por ello, además de invitar a sus propios amigos, a su propia generación, intentan acceder a figuras como Toledo, Felgueres, Rojo, Cuevas y el propio Verso. Aunque para estos primeros escritos la autora se mantiene en el plano de lo narrativo, el debate con Gerso nos permite entrever la tensión medio-medialidad e imagen de esa medialidad, es decir, cómo para cierta generación de artistas, historiadores y críticos, la imagen del arte en México solo era posible a través de la pintura. Independientemente de ello, sí debemos notar que en su crónica de este primer proyecto no hay para ella un cuestionamiento de qué significan nuevos medios en México, más allá de plasmar la reticencia de algunos artistas de generaciones anteriores. Lo que sí hay en su escritura es una curiosidad latente por entender y poder explicar a un amplio público las propiedades del medio, los dilemas artísticos que ello conlleva desde su posición en primer lugar como artista. Después del primer evento, estos artistas, Mayer y Lerma también a la cabeza, continuaron gestando proyectos cada vez más ambiciosos a partir de la experimentación con la máquina fotocopiadora, lo que en la escena artística de aquellos años recibió varias denominaciones, entre ellas electrografía, gráfica digital, neográficas. Para el año 93, Mayer escribe dos críticas tituladas Aquerotipo, Electrografía Monumental 1 y 2. Antes de enumerar los procesos particulares por los que atravesó cada artista, Mayer esgrime algunas ideas generales sobre el trabajo con la máquina y las nuevas tecnologías que me parecen imprescindibles no solo para entender sus dudas y temores sobre la añorada legitimidad de la práctica, sino también para entender su postura como crítica de arte ante la cuestionada artisticidad de estos procederes, por otras cosas. Dice la autora: como artista no sé exactamente qué impacto tendrán estas nuevas técnicas en el arte, o si llegarán a tener un lugarcito en el mercado del arte. No tengo idea de cómo le van a hacer los críticos e historiadores para tratar de analizar algo que apenas está en proceso de encontrarse a sí mismo, sin tratar de meterlo en moldes que no le corresponden. En verdad no sabría cómo acomodar en el amplio sistema artístico estos nuevos procesos tecnológicos, excepto como un proceso de investigación. Fin de la cita. En efecto, el autor está insinuando aquí temas bien importantes en los usos de lo tecnológico en el arte, y es el hecho de que los críticos no contaban en aquellas fechas con las categorías estéticas o conceptuales para evaluar estas obras o para un proceso de acompañamiento. Entonces, sucede que optan por no hacer referencia a ningún tema. Por solo poner un ejemplo, en el año 91, durante el proyecto Mimesis, Mayer relata que recibieron en los locales de la Cano la visita de algunos críticos y periodistas, entre ellos Dulce López Vega, José Manuel Springer, Jorge Luis Sáenz y José Luis Alcubillas. Por insólito que parezca, nadie, excepto la propia Mayer, escribió sobre este evento. No es hasta el año 93 que el propio José Manuel Springer hace público, por medio de un escrito en el periódico 1+1, bajo el título Neocrítica, ciertas preocupaciones sobre la necesidad de una nueva crítica en correspondencia con una nueva gráfica o neográfica. Volviendo a los planteamientos de Mayer, en la cita anterior, ella reconoce que tampoco posee las nociones conceptuales suficientes para valorar este tipo de prácticas, por lo que en su opinión no puede llegar a ser un ejercicio del criterio riguroso. Su postura es entonces proponer que para estas fechas solo podemos valorarlo como un proceso de investigación y experimentación.
Un detalle que no debemos perder de vista en cuanto a su escritura es que Mayer nunca se detiene en tratar de descifrar